Bueno, el seminario que hoy tengo la ocasión de impartir lleva por título Ficción transmedia y estudiantes de comunicación. ¿Hacia qué títulos sienten inclinación? Es un estudio hecho pues con ningún tipo de medio adicional más allá de mi interés por poder investigar en un área que conecta directamente con la docencia que imparto en el grado en comunicación y creación audiovisual. Es una asignatura la que yo imparto en cuarto curso que pues básicamente orbita en torno a esta idea de transmedia, ¿no? De las narrativas transmedia. Entonces, básicamente, pues voy a ir a un terreno hasta ahora inexplorado en el contexto de los seminarios, porque yo nunca había presentado nada en esta línea. Y la verdad es que en ese sentido me hace ilusión porque es una asignatura que para mí fue un regalo caído del cielo. El índice de contenidos de la presentación pues reflejará estos apartados. La aclaración inicial tiene que ver con el título de la presentación, porque en el título yo utilizaba el término ficción, ¿no? Y es que este estudio se ciñe exclusivamente a productos de ficción, si bien las narrativas transmedia no se agotan ahí. Como digo, pueden fundamentarse en productos o relatos de ficción que pueden nacer en la literatura, en el cine, en los videojuegos, en los cómics o en cualquier otro medio cultural, por decirlo así, pero también relatos de no ficción, como por ejemplo los documentales, el periodismo, gracias, entre otros mecanismos, a los news games, o la publicidad, gracias, entre otras iniciativas, al contenido de marca o al branded content, pues también utilizan estas estrategias transmediáticas para poder contar relatos complejos, ¿no? Y como digo, voy a discriminar, por decirlo así, la parte no ficcional y me voy a centrar únicamente en la ficcional. Y es que al estar en un grado en comunicación audiovisual, creo que el enfoque más interesante para el alumnado se basa precisamente en la ficción, pero como yo siempre comento en clases, si impartiera docencia en un grado en periodismo, pues hablaríamos de narrativas transmedia periodísticas, y si fuese el grado en publicidad y relaciones públicas, pues hablaríamos de contenido de marca con esta lógica transmedia, ¿no? Luego, ¿por qué este estudio? Bueno, al margen de mi interés por intentar investigar y comprender un poquito mejor el ámbito de las narrativas transmedia, porque no en vano, también me interesa poder hacer una cierta transferencia o trasvase entre lo que investigo y el propósito de la docencia. Además de eso, este estudio se justifica eh, por varias razones bibliométricas. Y aquí sí que voy a pecar un poco de deformación profesional porque no podía dejar de aprovechar la oportunidad para presentaros algún dato bibliométrico, ¿no? Aquí, como podéis observar, esta es la evolución de la producción indexada en Web of Science, en la categoría de comunicación. Son artículos exclusivamente, donde el topic, o sea, la palabra clave o términos que también puedan aparecer en los títulos o en los resúmenes de los artículos, siempre van a tener transmedia o transmedia storytelling. Y podéis observar que desde el año 2008, que es cuando se registra el primer artículo en Web of Science, hasta el año 23, la evolución de la producción sigue una línea más o menos irregular en lo que respecta al total de la producción. Sin embargo, la producción española es un poquito más constante, especialmente en los últimos 6 años, desde el 18 a esta parte. También me gustaría resaltar que hago una distinción, por eso hay dos líneas, una refleja la producción total y otra línea la española. Me gustaría destacar que de los 500 artículos que se registran en WOS, 243, es decir, casi la mitad, son firmados por autores filiados a universidades españolas. Esto quiere decir que el paradigma en España ha tenido mucho peso. De hecho, la Academia Española se podría decir que es un poco la abanderada de expandir, y nunca mejor dicho, el paradigma de las narrativas transmedia. También hay que reconocer que de esos 243 artículos, ni más ni menos que 212 se publican en revistas ESCI. Es decir, es un paradigma que, si bien
es importante en el contexto de la investigación en España. También hay que reconocer que el ámbito de publicación es más modesto, son revistas emergentes, ¿no? Y luego, por otro lado, y un estudio previo que realizábamos hace 3 años de metainvestigación, en este caso en revistas de Stimago, que son revistas Scopus, porque al final es Espejo, Stimago y Scopus. En el periodo 2011-2020 llegábamos a la conclusión de que ni más ni menos que el 59% casi de la producción científica en Iberoamérica sobre narrativas transmedia observa los relatos y los observa de manera más bien cualitativa. Podéis observar el estudio de caso o el análisis del discurso como las técnicas predilectas, y únicamente un 17,6% observa las audiencias, ¿no? Sin ánimo de ser muy exhaustivos con las proporciones, es un poco esto, ¿no? O sea, una proporción muy grande de trabajos que observan los relatos y una proporción bastante baja de trabajos que interrogan a las audiencias, ¿no? Entonces, muy modestamente, muy humildemente, como anunciaba al inicio de la presentación, la idea de este estudio es arrojar un poquitito de luz, contribuir con un pequeño grano de arena a la producción en narrativas transmedia, pero versada en las audiencias. Luego, pues, evidentemente, yo creo que más o menos todo el mundo sabe lo que es una narrativa transmedia, pero me he permitido el lujo, si me dejáis usar esa expresión, de pues, traer un par de diapositivas o tres para hacer una breve introducción teórica acerca de lo que es este paradigma. Para empezar, el concepto surge en el 2001 y es Henry Jenkins, que por aquel entonces trabajaba en el MIT, ahora trabaja en Southern California, en Los Ángeles, cerca de Hollywood, por lo tanto. En el 2001 él lanza el concepto tímidamente en un artículo que publica en el MIT Technology Review, en la revista de tecnología del MIT, pero luego es en el 2003 donde patenta este concepto. Entonces, dentro de lo que son los conceptos teóricos en el ámbito de la comunicación, no es de los más actuales, ni mucho menos, pero es relativamente joven. Y surge en un contexto caracterizado por la convergencia de medios, es decir, un contexto donde los viejos y los nuevos medios cohabitan el mismo ecosistema. El modelo broadcasting dominado por la red converge con el modelo, por la televisión, perdón, converge con el modelo red dominado por Internet. Y esa convergencia de medios, que también se favorece gracias a la digitalización, a los ceros y unos, permite que los relatos fluyan de unos medios a otros con más facilidad. Luego la web 2.0 y todo el ecosistema de los social media facilitan o favorecen una cultura participativa donde los usuarios, lejos de desarrollar un rol pasivo, ejercen un rol muchísimo más activo en el ecosistema digital gracias a la capacidad que tienen de poder intervenir en el discurso mediático, ¿no? Y esa intervención en muchos casos viene de la mano de lo que también Henry Jenkins denomina inteligencia colectiva, no artificial. Estoy un poco cansado de ese adjetivo, inteligencia en este caso colectiva, que es un poco esa característica que reúnen las comunidades en línea para poder unirse en pues, la resolución de interrogantes, misterios, o poder contribuir a la expansión de los relatos que a ellos más les gusten, etcétera, ¿no? Las comunidades de fans, las wikis y demás. Entonces, todo este ecosistema, que tiene más o menos un bagaje de unos 20 años aproximadamente, facilita o favorece la aparición de esta idea de narrativas transmedia. ¿Y qué son las narrativas transmedia? Pues relatos complejos que se cuentan de manera muy pensada y estratégica a través de varios medios y plataformas. Tienen que ser un mínimo de 3, porque si no, no hay multitud, ¿no? Y donde una parte de los receptores no se limita a decodificar pasivamente esos relatos, sino que también co-crean el relato. Es decir, expanden de alguna manera esas historias a través de lo que se conoce como el fan-made, ¿no? Fanfics, fanarts, etcétera, ¿no? Claro, ya no son simples consumidores, son prosumidores,
o actualmente ya no son simples usuarios, sino produsuarios, ¿no? Productores y usuarios de información. Normalmente una narrativa transmedia requiere de la creación de universos muy amplios, ¿no? Porque cuanto más grande es el universo, un mayor elenco de personajes van a poder protagonizar un mayor número de historias, de tramas, en forma de precuelas, de secuelas, de spin-offs, etc., ¿no? En definitiva, una narrativa transmedia también se podría caracterizar con las 4 Ps de las narrativas transmedia. No solo tienen 4 Ps el marketing, ¿no? Las 4 Ps de las narrativas transmedia serían producciones que se elaboran de una forma planificada a través de diferentes plataformas para suscitar, en último término, la participación de los receptores, ¿no? De los fans. ¿Qué tipos de universos transmedia hay? Pues fundamentalmente 2. Por un lado estarían las narrativas o universos transmedia que nacen como tal, llamadas nativas, estratégicas o proactivas, y luego estarían aquellas que se hacen transmedia fruto del éxito de su producto inicial, ¿no? Denominado en la literatura especializada como nave nodriza, de ahí que ponga un cohete al lado del cuadradito. Las narrativas Snowball también se denominan tácticas o retroactivas. Ejemplos de narrativas nativas que se conciben como tal desde la producción, pues El Ministerio del Tiempo o Matrix. Por ejemplo, los hermanos Wachowski, a día de hoy las hermanas Wachowski, pensaron siempre en el universo de Matrix como una narrativa transmedia más compleja. No produjeron simplemente la película, ¿no? Trazaron una estrategia muy planificada para ir expandiendo el universo de Neo, de Morfeo y compañía. Y por el contrario, pues narrativas retroactivas o Snowball, generalmente las que son un poco más longevas, las que son un poquito más clásicas, ¿no? Ahí podéis observar los ejemplos de Star Trek o la familia Addams, a día de hoy tan de moda gracias al spin-off de Wednesday y de Miércoles, que protagoniza Jenna Ortega y que se puede visualizar en la plataforma Netflix. Otros ejemplos de narrativas transmedia, pues tendríamos Star Wars o Indiana Jones que nacen en el cine en los años 70 de la mano de George Lucas, Los Vengadores en los cómics, Los Simpson en la animación, Lost en la serie de televisión, Pokémon videojuego, Juego de Tronos y Harry Potter en la literatura, El Ministerio del Tiempo también en la serie de televisión, y Scam es un ejemplo bastante curioso porque era una serie, evidentemente, pero jugaban de manera muy planificada y exhaustiva con los perfiles en redes sociales de los protagonistas, que eran jóvenes, ¿no? Por otro lado, me gustaría destacar que en el ámbito estrictamente cinematográfico, hace un par de añitos se publicaba una lista de las franquicias que más habían recaudado a nivel mundial en millones de dólares a lo largo de la historia. Y aquí podéis observar que en primer lugar está el UCM, el universo cinematográfico de Marvel, luego Star Wars, Harry Potter, James Bond, hasta llegar a Jurassic Park o el universo narrativo de la Tierra Media, es decir, El Señor de los Anillos. Bueno, muchas de estas franquicias cinematográficas también son transmediáticas, porque no solo se ciñen al cine, de hecho, todas ellas se expanden a otros medios y plataformas que no son únicamente el cine. Quiero incluir esta diapositiva con este gráfico de barras porque, como luego veremos en los resultados, digamos que están muy presentes entre las preferencias de ficción de los estudiantes, ¿no? Y ya para terminar con el repaso teórico de las narrativas transmedias, simplemente aludir a los sujetos implicados en su creación y en su consumo. Pero no es solo consumo, es prosumo, no solo es uso, es produso, por esta condición tan particular que tienen a día de hoy las audiencias, ¿no? Entonces, fundamentalmente hay 2 sujetos que intervienen en el contexto de las narrativas transmedia, como son el canon y el fandom. Y voy a utilizar las W del periodismo para responder a esas preguntas y caracterizar de paso qué es lo que hace cada uno de los sujetos, ¿no? El canon, evidentemente, son los productores y el fandom los prosumidores o produsuarios.
¿Qué es lo que hace el canon? Pues contenidos oficiales, contenidos top-down, de arriba a abajo. Sin embargo, el fandom evidentemente hace transmedia user-generated contents o contenidos generados por los usuarios, lo que se conoce como fan-made, que es bottom-up, es decir, de la base hacia arriba. También se denomina grassroots, es decir, desde las raíces. ¿En dónde? El canon en la industria cultural y mediática y luego el fandom en circuitos alternativos, fundamentalmente los social media, las wikis, los foros. ¿Cómo opera el canon? Pues a través de estrategias de explotación comercial y el fandom, por su parte, a través de tácticas colaborativas donde se reapropian de los contenidos oficiales para subvertirlos de algún modo. ¿Por qué el canon hace lo que hace? Pues evidentemente por un valor monetario. Todo tiene precio. La industria lo que quiere es evidentemente facturar y hacer que sea viable desde el punto de vista económico. Sin embargo, el fandom hace lo que hace por la valía emocional que le representa su gusto o su afición por una narrativa transmedia, por un producto cultural. Son cosas que para ellos no tienen precio. ¿Y para qué? Pues evidentemente el canon por una cuestión de beneficios económicos y sin embargo el fandom por una cuestión de ocio y de disfrute, ¿no? Entonces, como matizaba al inicio de la presentación, este trabajo se va a centrar más bien en la parte de los receptores, más bien en la parte del fandom, ¿no? La mayor parte de la producción científica de narrativas transmedia observa productos canónicos, es decir, analiza relatos, y en este caso la idea era ir un poquito más allá y aportar pues ese pequeño haz de luz en lo que respecta a las preferencias de los usuarios. ¿Y cuáles son esas preferencias de consumo mediático? Pues aquí me baso en algunos estudios previos que se publicaron en esta línea. Habrá muchísimos más y serán muy bienvenidas las referencias si se os ocurre alguno que evidentemente pues no aparezca en la diapositiva porque básicamente son solo 3. El primero se publica en Comunicar en el año 18 por parte de esta autora de apellido ciertamente largo y colaboradores, Fernández de Arroyave Olaortua. En su trabajo plantean una encuesta a 2.426 participantes entre 12 y 16 años, por lo tanto nativos digitales, y se les pregunta por sus preferencias de consumo mediático. Llegan a la conclusión de que ellos son muy proclives al consumo de videojuegos y ellas más a narrativas o productos que tengan que ver, productos de ficción que tengan que ver con experiencias vitales e íntimas o también la moda. Mar Guerrero Pico, que es una de las principales y más aventajadas discípulas de Carlos Alberto Scolari, que en el ámbito hispánico es el exponente principal en las narrativas transmedia, es un poco como Jenkins, pero en el ámbito hispánico. Pues Mar Guerrero y colaboradores llevan a cabo en el 19 un estudio, en este caso basado en entrevistas en profundidad, con 311 participantes también jóvenes, para caracterizar los diferentes perfiles de prousuarios que existen. Y llegan a la conclusión de que existen los casuales, es decir, los que pues, de vez en cuando plantean algún tipo de contenido, pero de forma bastante aislada, los aspiracionales, que serían ya un término medio, y los expertos, que serían casi como pro-am, professional amateurs, ¿no? Gente amateur que es tan buena a la hora de co-crear contenidos y demás que en muchas ocasiones acaban asimilados por la industria, muchos de ellos acaban trabajando para productoras, etcétera. Y pues bueno, esos serían un poco los perfiles de prousuarios. Y en tercer lugar, y el trabajo más reciente y el más influyente en el contexto teórico y metodológico de este trabajo que yo os voy a presentar, es el que publicaron en el 20 Pilar Carrea, una catedrática de la Carlos III y colaboradores, donde plantean una encuesta con preguntas abiertas a 1.538 participantes también entre 12 y 18 años, para preguntarles pues efectivamente cuál era su consumo mediático, qué títulos, qué contenidos consumían, ¿no? La lógica principal a la que llegan es que, o la idea principal a la que llegan es que ese consumo se basa en una lógica transmedia mainstream, es decir, comercial, y que esa lógica mainstream también tiende a perpetuar modelos tradicionales de masculinidad y feminidad en cuanto a los contenidos, ¿no? Donde se puede observar que ellos suelen consumir más bien acción, aventuras,
videojuegos, como también señalábamos en el primer estudio, y ellas, pues más bien drama, comedia, cosas un poquito más íntimas y demás, ¿no? Pilar Carrera, como digo, y sus colaboradores llegan a esas conclusiones y un poco en función de este breve repaso del estado del arte, pues ya planteamos el procedimiento a seguir, primero con los objetivos del estudio, que son fundamentalmente tres. Por un lado, la idea es identificar pues, las principales narrativas transmedia de ficción que acaparan el consumo o las preferencias de una audiencia joven. Ya veremos de qué audiencia joven se trata. Luego, observar si se producen diferencias de género en estas preferencias. Y finalmente, comprobar si sería posible agrupar títulos que revelen, por decirlo de alguna manera, ciertos modelos de preferencia transmediática. Y esos objetivos se traducen en dos hipótesis y una pregunta. Las hipótesis se basan en los estudios anteriores y la pregunta es más inductiva, un poco más exploratoria, a ver qué encontramos. La primera hipótesis, vinculada con el primer objetivo, afirma que las franquicias transmediáticas de ficción se ajustarán a una lógica mainstream. La segunda hipótesis también afirma que van a existir diferencias de género en cuanto a las preferencias transmediáticas. Y luego una pregunta: ¿será posible agrupar las narrativas transmediáticas para detectar esos patrones de inclinación? ¿Y será posible que esas agrupaciones sean coherentes tanto desde el punto de vista conceptual como estadístico? Veremos a continuación en los resultados. El procedimiento, bueno, la muestra. Fundamentalmente la muestra se compone de 230 participantes, de los cuales 140 son mujeres y 90 hombres, es decir, 61 versus 39. ¿De dónde salen estos participantes o estos informantes? Pues fundamentalmente del alumnado matriculado en la asignatura de la que os hablaba al principio de la presentación, que es el Laboratorio de Contenidos Interactivos y Transmedia durante 4 cursos académicos. A semejanza del trabajo de Pilar Carrera y colaboradores, se instó a los participantes a responder a través de una pequeña práctica a la pregunta: ¿cuáles son las 10 narrativas transmedia que consideras como tus favoritas? Se registraron más de 350 títulos de manera acumulativa, y luego se trabajó con los 50 primeros títulos porque casualmente todos ellos tenían una frecuencia de aparición entre las preferencias de los participantes de 10 o más veces, ¿no? Esos casos, esos títulos, esas narrativas transmedia se operacionalizaron como variables binarias, como variables dummy, es decir, 0 ausencia, 1 presencia. Entonces, para que os hagáis una idea, la matriz tenía 230 filas, porque eran 230 participantes, y 52 columnas, 50 referentes a esos títulos y otras 2 más que simplemente identificaban el curso en el que estaba matriculado o inscrito ese participante y su sexo, para poder hacer diferencias o para poder hacer comparaciones, ¿no? Establecer diferencias. Muy bien, los resultados, pues para responder a la hipótesis número 1, el top 10 de franquicias transmedia preferidas es el siguiente. La narrativa transmedia número 10 es Barbie, con el 12,2% de los votos, por decirlo así. En el número 9 hay un doble empate entre Super Mario y The Matrix, con un 17% de los votos. En el número 8 tenemos Los Juegos del Hambre, con un 21,7%. En el número 7, Los Simpson, con 24,8%. En el número 6, con el 32,2%, está El Señor de los Anillos. Y con el 32,6%, Juego de Tronos. En el número 4 tenemos a Pokémon, Marvel, 33,5%. Y llegando ya a las dos primeras, tendríamos en el segundo puesto a Star Wars, con el 41,3% de los votos, y superando el 56% Harry Potter, que es probablemente, o estas son probablemente las dos franquicias transmedia por excelencia de siempre, ¿no? Y también por la relevancia comercial y mundial que han tenido por el impacto. En este sentido, pues aquí volvemos a destacar lo que antes
os mencionaba, las franquicias en este caso son solo cinematográficas, me baso en los datos de Statista, pero podríamos perfectamente decir transmediática, y observamos que Marvel, Star Wars, Harry Potter y la Tierra Media están en ese top 10 que acabamos de identificar, y ya os anticipo que el resto, salvo Fast and Furious y James Bond, es decir, Batman, DC, X-Men y Jurassic Park, también están en las 50 franquicias que se utilizaron para trabajar en este estudio. Es decir, hay un cierto reflejo, ¿no?, de lo que tiene recaudación en taquilla y las preferencias de consumo de los participantes de la muestra. Luego, desde el punto de vista de las preferencias de ellos, aquí observáis una tabla de contingencia donde observamos que en Pokémon son claramente ellos los que más se inclinan por esa frecuencia frente a ellas, en Batman exactamente igual, en Star Wars también, y en League of Legends, que es un videojuego online masivo, también son ellos los que sienten mayor preferencia hacia esas franquicias, y en este caso las diferencias son estadísticamente significativas. De manera tendencial, pues también los chicos se inclinan por El Señor de los Anillos, Assassin's Creed, que es otro videojuego, y Alien. Aquí observamos pues franquicias, bueno, con un cariz, si me lo permitís, bastante centrado en la acción, en los videojuegos, en la ciencia ficción, la fantasía. Bueno, parece que encaja un poco con la literatura previa y los hallazgos de otros trabajos a nivel de por qué sienten preferencia ellos. Ellas, sin embargo, lo hacen por franquicias como, por ejemplo, Barbie, Winx, que son dos franquicias basadas en muñecas, Friends, que es una comedia con algún tinte de dramedia, Scam, que es un drama, digamos, adolescente, juvenil, Sherlock Holmes, literatura, misterio, y luego Crepúsculo, que es una romantasy, ¿no? Romantasy, es decir, romance y fantasía. Y diferencias tendenciales en Bratz y en Piratas del Caribe. Bratz, de nuevo, al igual que Barbie y Winx, son franquicias de muñecas pensadas, supuestamente, más para el consumo de niñas que de niños. Digo supuestamente porque también ha habido chicos que han mencionado estas u otras franquicias como sus favoritas, es decir, rompiendo un poco con esa lógica de consumo de género, ¿no? Y luego ya el tema de la agrupación de los títulos, para responder a la pregunta de investigación número 1. Aquí se ejecutó pues un escalamiento multidimensional en su modalidad específica de Proxcal, es decir, se trata de intentar mostrar en un eje de coordenadas cada una de las narrativas o franquicias transmedia en cuanto a la proximidad que reflejan los participantes a la hora de señalar a esas narrativas como sus favoritas. Antes de mostraros el mapa, el eje de coordenadas, simplemente deciros que los parámetros que ofrece Proxcal para valorar el ajuste del modelo son estadísticamente razonables. El estrés bruto normalizado debería acercarse lo máximo posible a 0, bueno, está en 0,1, y la dispersión y el coeficiente de Tucker tendrían que acercarse lo máximo posible a 1. Están ahí en el entorno del 0,9, 0,95. Es decir, el modelo es estadísticamente razonable, pero tampoco, si me permitís la expresión, sería para echar cohetes. Pero bueno, podemos observar la distribución de las diferentes narrativas. Os confieso que fue bastante complejo categorizar e interpretar cada uno de los cuadrantes, y aunque no es una interpretación infalible y no es una lógica completamente exacta, se optó por determinar que en el eje de las X la lógica sería de las más recientes a las más longevas, y en el eje de las Y de las que son retroactivas, es decir, snowball, a las nativas, ¿no? Entonces, bueno, en el primer cuadrante podemos observar que hay franquicias tan tradicionales como El Señor de los Anillos, Marvel, Star Wars,
Indiana Jones o el DC, porque bueno, DC surge en los años 30, al igual que Marvel. Digamos que este es un patrón de consumo bastante abierto. En el segundo cuadrante ya tenemos casos un poquito más específicos y más cercanos a lo transmedia, como por ejemplo El Ministerio del Tiempo, Stranger Things, pero también tenemos otro tipo de franquicias muy comerciales como Harry Potter, Juego de Tronos, Los Simpson o Pokémon. Yéndonos a este otro cuadrante, aquí observamos franquicias muy cercanas a los videojuegos, como por ejemplo League of Legends, Tomb Raider, o Resident Evil, Uncharted, o la propia The Witcher, que aunque es una novela, pues destaca también por los videojuegos. Y finalmente, en el último de los cuadrantes, tenemos narrativas transmedia, pues como Paquita Salas, La Casa de Papel, que son de origen español, Naruto, o Avatar, la leyenda de Aang, que es manga anime. Luego también tenemos videojuegos como Assassin's Creed o Mario Bros. En definitiva, cuesta un poco generar un patrón o una pauta de consumo completamente cerrada y coherente, pero creo que jugando con estas características presentes en los ejes de coordenadas, pues se puede llegar a una interpretación más o menos coherente de estos patrones. Y ya llegando a la discusión y a las conclusiones, retomo las hipótesis. Para las discusiones retomo las hipótesis. La primera decía que las franquicias transmediáticas de ficción que concentrarían el consumo de este público se ajustarían a una lógica mainstream. En su mayoría lo hacen. Yo os he mostrado las 10, 11 primeras, pero el resto son en su mayoría muy comerciales. Luego, existirán diferencias de género en cuanto a las preferencias transmediáticas. Aquí aceptamos la hipótesis, pero ya no es un verde, hay un ámbar, un naranja, porque las hipótesis, o sea, las diferencias se producen en 15 de los 50 casos. Lo que ocurre es que en los 8 casos en donde se producen diferencias, perdón, 7 casos en donde se producen diferencias de ellos son muy coherentes, y en los 8 casos donde son ellas las que los prefieren, son coherentes con los hallazgos de la literatura previa, ¿no? Y luego, si es posible o no agrupar estas narrativas a nivel estadístico y conceptual, pues le damos un check, un like, pero también en ámbar porque, bueno, lógicamente es una técnica aplicada desde un punto de vista más bien exploratorio. Lo que se encontró era bastante coherente, pero tampoco absolutamente infalible, ¿no? Y a nivel de conclusiones, y con todas las reservas del mundo, porque evidentemente este es un estudio hiper humilde, hiper pequeñito, hecho con recursos cero, etcétera, podríamos concluir que efectivamente, y al hilo o en sintonía de la evidencia previa, el consumo, las preferencias del público joven desde el punto de vista transmediático se basarían en un consumo mainstream, porque son franquicias muy comerciales, también un consumo global, porque son conocidas a nivel planetario. Luego es un consumo o un repertorio de títulos bastante tradicional, en el sentido de que la mayor parte de esos títulos son ya longevos, son retroactivos, son narrativas transmedia que surgen hace décadas y se van haciendo transmedia con el paso del tiempo y del éxito de sus respectivas expansiones. Y finalmente, pues bueno, es un poco continuista en cuestiones de género, ¿no? Porque Barbie, Winx, Bratz, Crepúsculo siguen siendo más del gusto de ellas, o por ejemplo League of Legends, Alien o Batman, más del gusto de ellos, ¿no? Entonces existe todavía ahí una cierta lógica continuista que perpetúa un poquito, por así decirlo, los bueno, patrones de consumo más de chicos o de chicas. Y luego, evidentemente, en lo que respecta a las limitaciones, os voy a hablar de 3, pero probablemente señalaréis vosotros más, porque es un trabajo, como digo, con no demasiadas pretensiones. El hecho de haberles trasladado a los participantes o a los informantes una pregunta abierta conlleva ciertos riesgos, ¿no? Porque si bien se supone que sus respuestas obedecen enteramente a los gustos de dichos informantes,
también pueden proponer o aportar títulos que no encajen exactamente en el concepto de narrativa transmedia. Desde mi punto de vista, Disney, DC o Marvel, más que una narrativa transmedia, son franquicias que aglutinan otras narrativas transmedia, porque prácticamente cada personaje, cada superhéroe de Marvel o de DC es una franquicia per se, ¿no? Luego, claro, como decía con anterioridad, la interpretación del escalamiento multidimensional debe ser realizada con cautela, porque es complejo caracterizar pues, cada uno de los cuadrantes. Y finalmente, y la más obvia, la muestra es de conveniencia, única y exclusivamente 230 participantes, que además son todos del mismo grado universitario, y eso conlleva un sesgo adicional que evidentemente no podemos pasar por alto, ¿no? Desde el punto de vista de las líneas futuras de trabajo, sería muy interesante, en línea con el estudio de Mar Guerrero Pico y colaboradores, además de instar a los participantes a que hablen de sus narrativas transmedia, que digan cuál es su grado de acercamiento a dichas narrativas, es decir, si se consideran fans o simplemente seguidores o simplemente han tenido un contacto esporádico con esa narrativa, porque ayudaría a poder caracterizar un poquito mejor pues, ese consumo. También preguntarles en qué etapa vital se produjo su acercamiento a las franquicias, porque parece obvio que probablemente voy a decir, una chica de 21 años igual a día de hoy no sigue jugando con las Barbies, pero le gusta la franquicia transmediática de las Barbies porque la retrotrae a su infancia, ¿no? O por ejemplo Lego, que también es otra de las franquicias que se identifica. Probablemente un chico de 21 años o una chica de 21 años no juegue todavía con Legos, pero los teletransporten, por así decirlo, a su infancia, ¿no? Que evidentemente todas esas franquicias, como Barbie, que se estrenó hace un par de años live action con Margot Robbie y Ryan Gosling, hacen todo lo posible por seguir expandiendo el relato para abarcar un público cada vez más amplio, ¿no? Y luego, finalmente, ¿cuál ha sido su touch point con los títulos identificados? Es decir, a través de qué medio entran en ese universo. Porque Barbie, por ejemplo, y por seguir con ese mismo caso, nace en el ámbito de las muñecas, pero a lo mejor la persona en cuestión se ha acercado a esa franquicia gracias a los videojuegos o gracias al cómic o a cualquier otro medio, ¿no? Entonces, serían tres líneas que podrían complementar muy convenientemente la información de las narrativas preferidas para caracterizar de una manera un poquito más amplia este fenómeno, que de por sí es bastante complejo. Y ya para terminar, si os interesase ampliar el contenido del seminario, podríais acceder a ese trabajo que se publicó a finales de junio y donde ya pues doy a conocer los resultados de esta investigación. Y nada más, muchas gracias por la atención y quedo a vuestra disposición por si queréis plantear algún tipo de pregunta.